Cuando fundamos, la cambiamos a Confederación Nacional Agronómica, el primer presidente fue Enrique Marcué Pardiñas. Y qué bueno que fue, me estaban mencionando a mí, Lorenzo Martínez, el rector de NAR, que yo fuera el primer presidente, pero qué bueno que fueron los Marcué. ¿Por qué? Porque los Marcué eran muy amigos del presidente López Portillo y lograron sacarle los 65,000 metros cuadrados que tenemos ahorita en Santa Fe, que es el desarrollo inmobiliario de más plusvalía en América Latina. Ahorita nos acaban de hacer el avalúo. Yo fundé el patronato de bienes y nos acaban de hacer el avalúo. Es una propiedad que tienen los agrónomos del país, que cuesta $60 millones nuestra propiedad de los agrónomos. Pero ahorita resulta que nos acaba de pasar el tren de Toluca, el proyecto del tren de Toluca al DF, por una costillita de una barranca de nuestros 65,000 metros cuadrados que tenemos pegados a la carretera, que es la prolongación del Paseo de la Reforma. Y por esa costillita que nos agarran, que no toca, sino que pasa por encima de un lado, nos acaban de indemnizar con $70 millones los constructores del tren Toluca Distrito Federal. Entonces me llaman para formar el fideicomiso y doy órdenes que ese dinero se deposite sin tocarse durante 3 años para que pasen las ambiciones personales que muchos pudieran tener y que no sea, porque yo me acuerdo cuando fundé el patronato de bienes, me dice don Julián Rodríguez Alada, que lo invité a que estuviera presente a la hora que retomé la protesta del primer presidente del patronato, el Tata Aguirre Palancares, y debe haber estado Luis de León también allí. Tuve a las vacas sagradas de Lenin en esa época, en un acto donde le doy posesión al primer director, y me dijo don Julián, ten mucho cuidado con a quién nombras, porque quiero decirte que ahí estaba Chabelo Rodríguez Elías, su primo hermano, que fue gobernador de Zacatecas. Sí, le dijo Julián, ¿te acuerdas, Chabelo, que los agrónomos que no tenían familia y que iban falleciendo, dejaban sus casas, dejaban sus ranchos al patrimonio de la agronómica? Y cuando llegamos nosotros, dijo Aguirre Palancares, a la agronómica, ya no existían esas propiedades. Debes de tener mucho cuidado con esto que estás heredando en Santa Fe, porque tiene mucho futuro en la prolongación del Paseo de la Reforma. Búscate un presidente que sea honesto y sorpréndete. No conocí yo al primero que puse, pero por referencias me dijeron es honesto, es un egresado de Chapingo, es honesto, tiene una trayectoria extraordinaria, y fui a conocerlo. Era el subdirector en ese momento del Banco de Crédito Rural, del Banco de Crédito Rural. Ahí está pegado al viaducto, que ustedes deben conocer. Lo invité, tengo la mejor referencia de usted, y lo raro es que aquí en el banco hay una gente honesta. Resulta que está uno de los ustedes tienen mucha fama de ser honesto. Quiero invitarlo, porque van a estar allí el líder de la Cámara, que era Luis Farías, yo era diputado en ese momento. Y resulta que le llevé, aceptó, tomó protesta el primer director. Y me refiero al más honesto, ¿por qué? Porque yo quiero, señor presidente de los agrónomos de Juárez, que entre lo que vayas reconociendo aquí sobre la marcha, porque esto es historia. Hay un egresado de Juárez que su fama trascendió nacionalmente. Ser el director, eran agentes del Banco Ejidal, el más honesto en la historia del Banco Ejidal. Era de Juárez, Aquiles Rodríguez Nava, hermano
de don hermano, primo de don Julián Rodríguez Adana, primo de don Julián Aquiles Rodríguez, hermano del Chabelo Rodríguez, del Chabelo, del que fue gobernador. Aquiles Rodríguez, que debe haber sido compañero de papá, de Abelardo y de toda esta generación. Aquiles es el que tenemos que hacer un reconocimiento, porque luego tachan de bandidos y ladrones a muchos agrónomos que pasan por las instituciones de crédito o financieras, pero Juárez tiene en Aquiles Rodríguez al agrónomo más honesto que ha atravesado por las instituciones de banca de desarrollo. Hacerle un reconocimiento, Mario, Arturo, a ese tipo, que vean que esta escuela tiene historia, ¿verdad? Porque además hay gente que ha estado extraordinariamente ligada a las instituciones y que ha dejado en alto el nombre, muchos de Juárez, esta segunda escuela, y que yo en mis datos que tengo por allí, en algunos libros, recordaba que los Madero, estudiar a París, cuando allá ellos estaban estudiando en París, cuando se conmemora el primer centenario de la Revolución Francesa. El primer centenario, 1889, la Revolución Francesa, 100 años antes, 1789. Y les toca a los Madero estudiantes en París. Y va el papá de los Madero, no don Evaristo, que era el abuelo, y se van a visitar el pabellón mexicano, que había puesto por instrucciones de Porfirio Díaz, y que había encargado a un escultor que estaba estudiando arte en París. Ahí están estudiando los Madero, y regresan los Madero, que hay mucho que hablar de ese paso de ellos. Y don Evaristo le da las llaves de la hacienda de Memphis a don Pancho Madero. Y dice, ya estudiaste en París, toma las llaves, aquí están las llaves de la hacienda de Memphis, en San Pedro de las Colonias. Y hazte cargo, es tuya la hacienda. Y era muy grande, muy extensa, y lindaba con el río Nazas. Y con una transparencia Madero le dice, abuelo, no te acepto las llaves, no te acepto esta hacienda, porque sencillamente no sé agricultura, me mandas a fracasar. Entonces don Evaristo lo agarra a él y a Gustavo Madero y se va a California y lo inscribe en la Universidad de Berkeley, California, que estudia agronomía, y Gustavo Madero sigue estudiando en esa universidad comercio, que es donde estudiaba. Entonces ya termina, no eran muy largas las escuelas, que era uno del espíritu con que maneja don Rómulo Escobar Cerna, que maneja la fundación de nuestra escuela en 1906. ¿Cuál era el espíritu? Más corta la carrera, pero más ligada a los productores. Y don Rómulo, el fundador de nuestra escuela, veía el problema que se venía una vez que terminara la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, con ese espíritu creó, y sabiendo cómo se manejaban en Estados Unidos y en Francia los estudios de agronomía, no se necesitaba ser científico. Y entonces llegó y estudió agronomía Francisco y Madero. Por eso es uno de nuestros 3 íconos que tenemos en la Confederación Nacional Agronómica. Creamos la medalla Melchor Ocampo, que también estudió agronomía en París. Melchor Ocampo, además de leyes. Don Francisco y Madero, que estudió agronomía en Berkeley, California. Y Jesús M. Garza, de la primera generación de Juárez, 1906, 1910. Ahí está, ahí, Ochoa, que tú tienes la lista de asistencia de la primera generación. Oye, ¿cómo poner? Ahí está Jesús M. Garza. Bien, entonces Jesús M. Garza son las 3 medallas que damos, que me ha tocado crear, las que damos nosotros en la Confederación Agronómica. Son, aunque uno nada más era agrónomo, Jesús M. Garza, que su mérito fue
haber sido el agrónomo y jefe del Estado Mayor Presidencial de Álvaro de Mayor Presidencial del Agrónomo de Juárez. ¿Por qué Jesús M. Garza? Porque cuando regresa Madero del exilio, que estaba en San Antonio, que allá publica su famosa predicción de la revolución empieza el 20 de noviembre a las 6 de abril, entra por Juárez, porque Madero, hacendado Madero, en 1906 había mandado a varios muchachos, hijos de sus empleados de la hacienda de Nevis, San Pedro de las Colonias, becados aquí a la escuela de Don Rómulo, de la primera generación. Ahí está la lista de asistencia, ahí ves todo lo que lo tienes tú. Ahí vienen los nombres de quienes venían de San Pedro de las Colonias. Eso los becó don Francisco y Madero, hacendados. Todavía no se iba a París. Ya había regresado de París y ya había regresado de Berkeley, California. Entonces los manda becados. Por eso, cuando regresa del exilio Francisco Madero, que había perdido la primera elección en 1910 contra Porfirio Díaz, vuelve a ser candidato el 11, y en abril entra por Juárez, y lo primero que le dice a su papá: vamos a conocer la escuela de don Rómulo Escobar, donde mandé becados a varios muchachos de San Pedro de las Colonias. Ahí está una fotografía que deben tener ustedes cuando está don Francisco y Madero, que va a entrar de regreso a hacer su campaña el 11 para jugar nuevamente la presidencia de la República ese año, y la gana en ese año el 11, y es presidente a partir del 6 de noviembre de 1911. Entonces entra por Juárez y va, y con don Rómulo a la biblioteca, debe estar la fotografía en la biblioteca, que la deben tener. Ahí está. Entonces llega don Francisco a conocer la escuela donde él había becado a la primera de San Pedro de las Colonias. Pero lo importante de esto es que reconoce a esta escuela, la segunda escuela que se forma. Estamos hablando que oficialmente sale la primera escuela ya formal el 22 de febrero de 1854 en Popotla, Calzada México-Tacuba, frente al Colegio Militar. Es la que se reconoce, pero hay que manejar datos históricos, cuáles fueron los dos anteriores, y eso debemos de tenerlo presente, porque esto va con los tiempos. Y me refiero a todo esto por los tiempos que están viviendo ustedes aquí en Juárez. Chapingo se cerró cuando la revolución, y se cierra la escuela de San Jacinto a buscar escuela de agricultura y veterinaria, se va a veterinaria a la UNAM, y Chapingo se va a Texcoco, a la hacienda de Chapingo, y reabre sus puertas en 1923, cuando se crea la primera Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz. Se reabre la escuela en la hacienda de Chapingo, pero ya es Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, que dependía de la Secretaría de Agricultura.